del seminario que se organiza miércoles a miércoles. Ahora tenemos el gusto de tener al doctor Santiago Jesús Pérez Ruiz. Él trabaja en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, el CECADET, en el grupo de acústica y vibraciones. Desde hace 30 años su área de interés son instrumentación acústica, caracterización acústica de materiales, auditoría y recientemente en acústica de edificaciones con énfasis en viviendas y espacios escolares. Bueno, pues aquí les dejo con el doctor y hoy nos va a hablar de ruido urbano. Bueno, el término ruido urbano puede tener varias acepciones. Puede ser ruido por contaminación ambiental, contaminación por ruido, y a lo que se refiere con ruido, pues es el ruido que genera el sonido. Entonces nos vamos en esta plática a hablar de ruido que se genera por una forma de onda sonora en los espacios urbanos. En el ruido urbano, pues contribuyen varias fuentes generales, como es el ruido industrial, el ruido comercial que se genera por la actividad comercial, el ruido de construcción, cuando las ciudades crecen, pues ese factor es muy importante, y el ruido de transporte, toda la actividad que requiere ir de un lugar a otro, ahora pues se genera una gran cantidad de señales de sonido que podemos considerar ruidosas. En el ruido de aviones y lo del ruido de transporte se incluye ruido de aviones, ruido de trenes, ruido de vehículos en general, y ruido de motos o algunos. Cualquier cuestión que implique transporte terrestre, pues se incluye en estas partes, en general el transporte. De todos estos, nos vamos a concentrar en el ruido de vehículos en la plática de hoy. Vamos a concentrarnos en el de ruido de vehículos, no en todos los demás, por una sencilla razón. El ruido de vehículos, que son, en los vehículos estamos considerando autos, camiones, autobuses, es el principal componente del ruido urbano. ¿Por qué? Pues por la cantidad de gente que puede estar afectada. Es decir, en este caso, consideramos la mayor contribución del ruido vehicular en el ruido urbano por el impacto que tiene en la población. Eso no quiere decir que las otras fuentes de ruido que hemos mencionado, el industrial, el de aviones, todo eso, no impacte. Pero este se considera la principal fuente de contribución en el ruido urbano por la gran cantidad de gente que está expuesta. Ahora, ¿por qué el ruido vehicular es la principal fuente del ruido urbano? Esto sucede pese a que la industria automotriz, que es una de las más dinámicas a nivel mundial en este mundo globalizado, dedica bastante dinero, millones de dólares, en investigación para hacer mejores autos, y de esas características de mejores autos está incluida la de que sean menos ruidosos. Si nosotros comparamos un auto de estos años a un auto de hace 15 años, inherentemente el auto genera menos ruido, son menos ruidosos. Esto fue consecuencia de una política a nivel de varios países en las que la principal estrategia de combate contra el ruido es combatir en la fuente. Si tratamos de reducir el ruido en la misma fuente, pues es la forma más eficaz de reducirlo. Entonces, en muchos países regularon
la fabricación de autos y les pedían que cada año fueran menos ruidosos. Y la industria consideró esto no como una dificultad, sino como un reto. En esa industria es muy competitiva. Y los que superan eso, esas restricciones, pues son los que persisten, ¿no? Pero yo lo que estoy considerando es que, pese a esos esfuerzos tecnológicos que se están haciendo, el ruido ha aumentado en las ciudades. De tal manera que ahora es el principal componente. ¿Por qué? Pues simplemente porque hay más autos, ¿no? Es el que crece más, el medio de transporte de más dinámica de crecimiento. Entonces, ese crecimiento pues contrarresta todos los esfuerzos tecnológicos por hacerlos menos ruidosos. Entonces, la paradoja ahora es que si hay mejores autos, son menos ruidosos, pero son mucho más. Entonces, el efecto que podría tener en la contribución pues se ha reducido, ¿no? Eso no quiere decir que las legislaciones actuales disminuyan las exigencias para la industria automotriz, siguen igual, pero se prevé por el ritmo de crecimiento vehicular que eso va a crecer. Por lo tanto, el ruido que genera pues va a crecer, no va a disminuir, es lo que se prevé. Y como cada vez está más presente en todos los espacios de las ciudades urbanas, pues va a afectar más gente. Entonces va a ser mayor y afectar más. Por eso en esta plática me concentro en ese. Para entender por qué es el problema, por qué es difícil, o por qué ha crecido, por qué enfrentamos, y de la manera también de pensar en una solución, pues tenemos que ver las propiedades físicas más básicas de este problema. Entonces primero vamos a ver lo del sonido. No puedo extenderme demasiado y se hay un concentrado. El sonido y su percepción pues es una mezcla de cantidades de energía, frecuencia, que están sintetizadas más o menos en esas gráficas. Yo creo que esa grafiquita de la derecha ya algunos la han visto por ahí porque es muy popular. Lo que significa es que en el eje X pues está dibujada las frecuencias de esos sonidos que se emiten, y en el eje vertical está el nivel de presión que genera. Del lado izquierdo estamos poniendo los niveles de presión, y del lado izquierdo, en la última barrita, hay como colores de semáforo. Estoy haciendo un comparativo de la pérdida cuando hay sordera o hay un deterioro de la audición. Más a la izquierda, pues está de forma muy global lo que consideramos un sonido fuerte y un sonido débil, ¿no? Sonido débil pues andaría entre 0 dB y 20, un sonido fuerte andaría arriba de los 90, ¿no? Y en las frecuencias, bueno, pues depende del tipo de fuente qué frecuencia emite. Por ejemplo, el refrigerador pues ya anda por ahí de 250. No emite mucho porque igual están reguladas las emisiones, y alrededor de 20, 30. En una biblioteca deberíamos tener alrededor de los 30, pero la gama de frecuencias que cubriría sería de 500 a 1000, que es más o menos las niveles de las conversaciones, digo, del espectro promedio de la voz. Un ave pues estaría arriba de los 2000, y los niveles que está generando pues también se alrededor de 20. Ya un liguito, pues ya fíjense, ya se va a los 4000, o sea, una frecuencia más alta, y el nivel pues anda de 70, es bastante más alto, ¿no? Quizás porque se concentra. Un martillo neumático por el otro lado excede los 90, está por ahí de 110, por eso el trabajador debe estar protegido, porque es un nivel muy excesivo. Y la banda de rock al centro, vean el espectro, es promedio, no quiero decir que todos toquen en esa zona de frecuencia, ahí también el nivel, pero es usual encontrar niveles arriba de los 100, de 100 a 120. Y fíjense que es equivalente en cuanto a nivel. ¿No tienes apuntado? Por favor.
Bueno, no, ya con los ratones. Fíjense que este es casi equivalente al que emite un avión jet a escasos 25 metros. De ese tamaño es el. Ahora, pero fíjense que aquí esto pues desconcierta porque está en dBs. Este cero, que aquí está marcado, se refiere a que es una presión de 20 micropascales. Y todas las escalas están referidas a eso. Entonces los dB es la presión que estoy considerando, qué tanto más arriba es de la referencia y luego logaritmo de base 10 por 20. O sea, todas estas unidades están en dBs, están comprimidas. Pero para que tengan una idea, en esta gráfica de la izquierda, ¿cuál está? Tengo los valores de presión, pero en dBs, pero además en intensidad sonora de energía, que está dada en watts por metro cuadrado. Entonces fíjense que la presión de 0 dBs, que son 20 micropascales, equivale a un picowatt por metro cuadrado. O sea, 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Esa es la capacidad de nuestro oído. Con esa energía podemos oír, porque esa presión es la referencia, porque es la mínima que el oído humano puede percibir. Y tengo otro punto, que es 90. Este puntito, 90 decibeles arriba de cero. Pero sí, sí, se van a entonces fíjense que 90 pues está aquí, equivale a 60.63. Este equivale a 0.63 pascales, ni siquiera un pascal, es casi medio pascal, pero ya estamos hablando de 90 decibeles. Y el cambio que obtuvimos de aquí hasta acá, pues vean que son varias décadas, órdenes de magnitud en cuanto a energía. Entonces la característica del oído humano y del sonido que vamos a enfrentar, que son sonidos muy pequeñitos, de una energía muy pequeña, pero son de esa naturaleza los que vemos, porque esa es la capacidad de nuestro oído humano. En esa gama podemos oír. Entonces, si se dan cuenta, es un sistema auditivo que es muy sensible, pero además muy flexible, porque lo mismo podemos oír un concierto de rock que un pajarito. Y vean que las escalas son tremendamente grandes. Entonces, para medir es muy complicado, porque mi medidor debe tener muchas escalas para poder acomodar lo que pueda medir el que emite el pajarito y lo que pueda medir el concierto de rock. Entonces mi instrumento tiene que tener muchas escalas y eso es problemático. ¿Sí? Y todos ustedes han visto un voltímetro, cuando mucho tiene 3 escalas, ¿no? 200 milivolts, 2 volts y 20 volts. Y ya, porque las señales que enfrentamos al medir, pues nada más cambian ahí. Pero acá tenemos la necesidad de cambiarlo mucho, muchas escalas de orden de magnitud. Eso es lo importante que quiero que entendamos, que el sonido es necesitamos una energía muy pequeña para percibirlo. Ahora, en esa misma gráfica tenemos la zona de conversación que está en esta región que está sombreada en verde. Y vean que va pues desde una cierta frecuencia hasta otra cierta frecuencia y de un cierto nivel a un cierto nivel. Esto es porque al hablar, pues podemos hablar en una conversación normal, o puedo elevar la voz cuando estoy platicando a un conjunto de gentes, o puedo gritar cuando estoy enojado, ¿no? Entonces tenemos una variación de niveles, pero también son de varias órdenes de magnitud, y el espectro de frecuencias que se considera pues son desde aquí hasta acá. En esta gráfica estoy mostrando hasta 8000 y, como frecuencia máxima y como baja 125. Eso no quiere decir que el oído humano sea capaz de ese rango, es un poquito más extendido.
arriba de 8,000, en oídos sanos de un joven de 20 años llega alrededor de los 20,000. Y por abajo llega alrededor de los 20 Hz. Pero tiene que ser un oído más o menos de un joven por ahí de los 21 o 22 años. Porque esa es la edad en donde alcanzamos el máximo de agudeza auditiva, por evolución. Es decir, que cuando nacemos no tenemos ese rango, se va a ir ampliando porque va madurando el sistema auditivo. Y termina de madurar por ahí de los 14 o 15 años. Así que el riesgo que puede tener el ser humano en esa zona es mucho mayor, porque en esa etapa de edad aún el sistema auditivo está madurando. A los 20 alcanza la plenitud, 20, 21 promedio, y después de eso, inexorablemente va para abajo. Por la edad vamos perdiendo la audición, así como perdemos otras capacidades. Bueno, fíjense ustedes que no estoy presentando el sonido más que las características que son relevantes físicas, ¿no? La energía y la frecuencia. Pero falta otro factor que es la duración. Y todo está en relación a cómo lo oímos. Y eso tiene que ser porque la instrumentación que se desarrolló pues fue partiendo de los oídos. Es decir, antes que no había micrófonos ni la tecnología actual, pues se empleaba el oído. Entonces todo está referido ahí por cuestiones históricas y pues porque al final de cuentas muchas de las cosas del sonido pues son para la percepción. Entonces de la parte física podemos considerar ahí, salvo la variable temporal. Ahora vamos a ver la parte de percepción, de cómo oímos. Nuevamente va a ser un resumen muy rápido de esta circunstancia. Tenemos un sistema auditivo. El sistema auditivo consiste de dos oídos, no un, estamos dos. Por eso aquí está un oído izquierdo y otro derecho. Claro que la anatomía y fisiología del oído izquierdo y del oído derecho pues es similar, pero están separados por una distancia que es la de nuestra cabeza. Y eso es muy útil porque dependiendo de dónde está una fuente, por ejemplo, si la fuente está acá, el sonido va a llegar más directo acá, tarda menos tiempo, y tarda un tiempo después en llegar al otro. Con esa información de la diferencia de tiempo, podemos saber si la fuente está a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Y por eso nos permite identificar en este plano el origen de las fuentes. Para el origen de la fuente de frente, arriba y atrás, funciona toda esa estructura. Si el sonido viene de arriba, va a ser muy distinto que venga de frente, porque este pabellón, esta oreja, como le llaman, va a difractar el sonido a cierta frecuencia. Entonces lo dobla y es como si esta estructura formara un filtrado. Y es un filtrado específico para si viene de frente, si viene de arriba o viene de atrás. Es decir, esta oreja es asimétrica en ese plano. Al pasar, el sonido lo difracta de forma diferente y eso constituye un filtrado para también localizar la fuente, pero ahora en este plano. En esta parte hay un tímpano, una membranita que está vibrando, porque como estamos hablando por fuerza, estamos hablando de fuerza por unidad de área. Entonces la acción pues tiene que ser en una área. Entonces la acción del sonido pues va a ser sobre el tímpano. Luego caen unos huesecillos de acoplo mecánicos, bueno, es decir, mecánico, pero sí son huesitos, pero la acción es mecánica de acoplo, porque el sonido tiende, si encuentra una superficie muy dura, tiende a rebotar. Entonces, si llegara al tímpano y rebotara, entonces se perdería buena cantidad de energía en el rebote. Entonces ese mecanismo va a permitir que no rebote tanto. Por eso se llama una acopladora. Acopla la energía que viene para que no rebote y entonces pueda el sistema auditivo no perder energía en la percepción. ¿Sí? Luego viene la parte interesante, o bueno, más interesante, que es la cóclea, como caracol, por eso se llama cóclea, que es el responsable de cambiar las vibraciones que hasta aquí en este momento son mecánicas
a impulsos nerviosos y este termina en el nervio auditivo. Este viene siendo el transductor que se convierte las señales mecánicas que hasta ahorita están generándose en el oído a impulsos al nervio auditivo. De ahí pues entra a la parte del sistema central, que es el cerebro, donde se lleva a cabo la sensación de oír. Eso quiere decir que oímos con el cerebro. Es decir, hasta aquí, hasta la cóclea, hay impulsos, hay señal, pero no comprendemos la información que tiene. Hasta acá, hasta aquí, empieza a generarse la percepción. Saber si es un tono bajo, si es un tono alto, es de una frecuencia baja o frecuencia alta, si tiene mucho nivel o tiene bajo nivel, y si está codificado de alguna manera y tiene significado. Si puede ser el canto de un ave, si puede ser el roce de los árboles, si puede ser una voz. Todo eso aquí. En este esquema, pues está de forma más o menos simplificada lo que les dije. Llega el sonido, aquí hay un filtrado por la oreja, que se lleva acá del oído. Hay una amplificación incluso. En el oído medio se lleva un acoplo, hay una compresión, si la señal es muy grande para acomodarla, la acomoda. En la cóclea se hace un análisis espectral, es decir, se descompone la señal, básicamente se hace una transformada de Fourier, y entonces esa información la manda al sistema central. Estimula el nervio auditivo y ya va la información para que el cerebro interprete. Obviamente que la parte de la parte periférica de la percepción del sonido pues es relativamente conocida, hay mucha información, y la más complicada pues es cuando llega acá, ¿no? Tampoco nos vamos a detener demasiado en esto, pero si se dan cuenta, aquí está el oído, por aquí está la cóclea y aquí está el nivel de la primera trayectoria auditiva para las estructuras del cerebro que van a participar en la percepción del sonido. En la percepción del sonido pues, participan varias zonas del cerebro. Desde la parte más baja, se dice, que es esta, el tallo, hacia la corteza. Los fisiólogos saben que esta parte, la que está más abajo, la del tallo, pues es un reflejo de la evolución, ¿no? De cómo ha sido el cerebro y que lo compartimos con algunos otros seres vivos que no han desarrollado todas esas etapas. Entonces esta es la parte más primitiva, digamos, del cerebro. Y la corteza pues es la más evolucionada. Por lo tanto no es difícil pensar que en la corteza se lleve a cabo la comprensión del lenguaje, que es exactamente la labor más compleja que puede haber. Y en el tallo las reacciones más sencillas del sonido, ¿no? Entonces, digamos que de forma muy simplificada, pues iríamos del tallo hacia la corteza. Esto quiere decir también que en esta parte hay conexiones, no solamente con las vías auditivas, sino con otras zonas del cerebro que hacen algunas otras cosas, ¿sí? Bueno, para hacerlo rápido y no nos detengamos tanto, pues hice el esquema así de este estilo de las zonas del cerebro que participan en la percepción del sonido, pues iríamos desde el tallo cerebral hasta la corteza. En la parte de tallo cerebral pues sería la detección del sonido. Detección es que dice, nada más hay presencia o ausencia del sonido, ¿sí? ¿Hay o no hay? Una cosa muy simple. Ya en la segunda etapa más evolucionada hay una identificación del sonido. Ya aquí ya podemos saber qué frecuencia, qué energía y qué duración. ¿Sí? Ya en la siguiente etapa vemos la localización de la fuente. Ya sabemos si está a la izquierda, está a la derecha, arriba, frente, etc. En la cuarta ya hay una comunicación con el entorno. Nuestro oído es un sistema, parte de un sistema de navegación, es nuestro sonar. Entonces queremos saber qué hay alrededor. Entonces estamos conscientes de nuestro alrededor, ¿sí? Conscientes de lo que haya desde el punto de vista de señal sonora, ¿sí?
tenemos una, digamos, una comprensión y comunicación con el entorno o el paisaje sonoro. Luego, otra más elaborada, la comunicación oral. O sea, nos comunicamos entre estos seres vivos. Y yo puse en la sexta, que es un tema debatido, de percepción musical, porque hasta ahorita no hay teorías muy claras de por qué disfrutamos la música, ¿no? Finalmente, todas estas pues tienen una interpretación acerca de la supervivencia de la especie, pero esta no necesariamente, no es directa. Entonces, ¿por qué disfrutamos de la música? Pues todavía no está claro. Pero de que es una actividad que requiere la corteza, pues sí, ¿no? Porque es superior, está arriba, y no la compartimos seguramente con muchos. Esto todavía es debatido porque incluso se sabe que las aves también cantan, y esas señales forman parte de su comunicación con otras aves. Entonces la perciben, y uno entiende que ese tipo de canto pues tiene algo ya de musical, ¿no? Les repito, esto es una licencia que me tomo para simplificar todas las labores que llevo a cabo. El cerebro y cómo participan diferentes zonas, ¿no? Desde las más primitivas a las más evolucionadas. Estoy usando la palabra primitiva en el sentido de evolución, ¿no? De otras especies, las más viejas, las más añejas, las que tenemos alambradas per se, ¿no? Que compartimos con otros seres. Y no utilizo el término primitivo como algo contrario al evolucionario. Y puede ser tan complejo como el evolucionario. Pero bueno, hasta ahí la lenguaje. Con todo esto en mente, podemos comprender ahora los modelos que se dan para la exposición al ruido. La primera que uno piensa que cuando uno dice que el oído afecta a la salud, pues es que pues afecta a los oídos, que nos vamos a quedar sordos, o que vamos a ir a disminuir la capacidad auditiva. Pues no necesariamente, porque, vuelvo a repetir, el cerebro está utilizando mucha energía nerviosa para procesar las señales a los diferentes niveles. Y esos diferentes niveles pues pueden hacer que se active más energía nerviosa y que el sistema auditivo y el sistema central en todo esté demasiado atento en una tarea que no necesariamente debe ser. Entonces, esto da como modelo, está muy chico la letra, pero lo que intento hacer con estos modelos, que yo no desarrollé, que desarrollaron algunos investigadores que trabajan sobre el efecto de exposición al ruido en el ser humano, pues viene siendo estos modelos. El que está más fácil de explicar sería este es el ruido, y tendríamos un efecto agudo en donde se decrece la calidad y la cantidad de sueño. Es un efecto que se ha estudiado y se está muy documentado. Crece la molestia y la tensión. Dejé estrés porque ya todo el mundo metió en el estrés, ¿no? Crece la tensión y disminuye la concentración, o sea, hay aumento de distracción. Y empieza a haber una sordera temporal. Cuando los efectos son crónicos, y fíjense que aquí me faltó una flechita que debería de ser tiempo. En el efecto agudo es cuando la exposición es de cierto tiempo, pero no demasiado. El efecto cuando ya es crónico, pues es que es mucho tiempo, ¿sí? Y así sucesivamente. Cuando ya un efecto crónico, hablamos de hipertensión, se reduce la capacidad de aprendizaje y disminuye la productividad. Y hay alteraciones también endógenas. ¿Por qué? Pues porque está funcionando eso de que estamos alambrados en el tallo y estamos muy pendientes del sonido, ¿sí? Pueden hacer el experimento, y si alguien está concentrado y llega uno y le da un aplauso por atrás, un fuerte, o le truena una bolsa, le da un globo, va a saltar. Tiene una reacción que no entró al cerebro, es una respuesta automática. Estamos viendo un efecto del sonido en la etapa más primitiva. ¿Por qué? Porque la supervivencia, si yo oigo el ruido del tigre, pues le tengo que correr,
Ni siquiera tengo que voltear a ver si es tigre o no es tigre. ¿Sí me explico? Hay que correr. Entonces tiene una... Todo eso altera el sistema endocrino porque es el que le ordena al sistema nervioso. Ponte, ¿no? Hasta se endereza el cabello y toda la reacción. Ahora imagínense que todo el tiempo estemos segregando eso. Porque tengamos el estrés, porque siempre hay sonidos que nos están diciendo eso y no lo podemos apagar. No le podemos decir, no, pues cierra. Fíjense que el oído humano, a diferencia de los ojos, nunca se pueden apagar. Siempre están encendidos. El oído, digo, el ojo lo cerramos, pero los ojos, digo, los oídos, no. Ni cuando dormimos, porque al dormir, planchamos uno por el otro. Siempre están alerta. Entonces, no es raro que uno piense que igualmente cuando hay un efecto crónico de hipertensión o todo lo que derive del estrés, no, porque hay alteraciones en el flujo sanguíneo y hay alteraciones en el sistema endocrino, y entonces todas las enfermedades que tienen un impacto fuerte en el estrés pues se van a reflejar por el organismo, no hay de otra, ¿sí? Y durante más tiempo más se va a hacer presente. Luego hay el riesgo ya a largo plazo, que la principal, hasta hace unos 10 años, documentada es una enfermedad crónica cardíaca. ¿Sí? Cualquiera, puede ser una serie de enfermedades que hay. Ahora se está documentando que también la diabetes. Y también pues, la sordera completamente permanente. ¿Sí? Esa es otra alteración. Por eso el efecto del ruido tiene dos componentes grandes, los auditivos y los no auditivos. Los auditivos son a largo plazo el deterioro del sistema auditivo y se vuelve uno solo, pero eso es muy largo plazo. Y el otro, el no auditivo, es enfermedades crónico-degenerativas como es las del corazón o diabetes, donde el componente del estrés es un componente importante. Bueno, ya dijimos que el panorama no es nada grato, porque el tráfico vehicular pues, va en aumento. En las ciudades, la concentración en las ciudades de población cada vez es mayor. Entonces el impacto en la población es más grande, hay más población afectada. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles serían las formas de atenuar, mitigar, reducir, ¿no? O controlar ese aspecto? Y también hacer una especie de diagnóstico, porque no es lo mismo que yo le digo, hay mucha cantidad de población que está dañada o tiene un efecto, a tener datos epidemiológicos de eso. Entonces, una de las cosas que principalmente se tiene que hacer pues es estudiar, investigar cómo es. Entonces, en diversos países han emitido documentos que son normas y guías para el control, para elaborar políticas de mitigación y de crecimiento, porque si se dan cuenta, pues esto pega con el crecimiento de las ciudades, ¿no? Es un factor importantísimo. Entonces es un problema que desgraciadamente no solamente tiene un componente científico y social, sino también político, ¿no? Está de por medio de economía, está de por medio de decisiones, de crecimiento, etcétera, etcétera. A nivel mundial, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, ha emitido documentos que son guías de recomendaciones para todos los países, porque es un problema mundial, ¿sí? Y que está creciendo, pues por lo que hemos dicho, el crecimiento del transporte vehicular. En esos documentos dan algunas recomendaciones, ahí estoy dando algunas. Ustedes pueden asomarse ahí en internet, pedir esos documentos y darse cuenta con más detalle de qué recomendaciones. Nomás es un breve resumen de las que están.
El primero es reconocer que el ruido es un contaminante importante. ¿Sí? Porque a no todos les queda claro que puede ser un contaminante importante. Frente a la basura, frente a otros contaminantes, pues como que no le hace mucho caso. No solamente las políticas de salud pública, sino nosotros mismos. Entonces, bueno, primero, pues es una especie como de reflexión, ¿no?, acerca de que es importante este contaminante. Segundo, legislar sobre todos los aspectos que inciden en el problema del ruido. ¿Quién es el culpable de que ese ruido crezca? Pues en realidad todos. Todos contribuimos, porque todos queremos andar en carro. A lo mejor las razones también no necesariamente son nuestras, pero a final de cuentas, los responsables de eso, pues somos todos. Entonces, de alguna forma, no le podemos atribuir a Ford, no le podemos atribuir a Volkswagen la responsabilidad de eso. Y eso es importante porque en una legislación siempre hay que identificar quién es el responsable para que entonces pague. Que sea el responsable y entonces tenga. Entonces, en este aspecto se está expresando pues una legislación que tome en cuenta eso, que no es tan fácil identificar un responsable de esto. Compartimos la responsabilidad de varias maneras y eso es lo que la legislación debe ser clara. En ese sentido, no abogo porque haya abogados, yo abogo porque haya científicos legislando, porque es un problema muy complejo que no hay ningún abogado que un abogado de forma tradicional no va a poder enfrentar. Es muy difícil. 3. Cuantificar la población afectada. ¿Cuánta población en nuestras ciudades está afectada? Para eso, pues hay que medir, hay que investigar. La Organización Mundial de la Salud en Europa recomienda hacer mapas sonoros de las ciudades, de tal manera que hubiera una especie de monitoreo permanente en estaciones, en zonas, digamos, representativas, con los recursos de la red concentrados en un mapa que esté continuamente variando y nos esté dando la evolución de los ruidos dependiendo de las zonas. Hay dos estrategias para hacer los mapas. Una, poner estaciones de monitoreo conectadas vía internet a una computadora y hacer la presentación y está refrescando esa información cierta cantidad de tiempo. La otra es desarrollar modelos físicos, es decir, agarrarse una calle, no sé, Insurgentes, ver las características topográficas del medio, calcular cómo se propaga el sonido, para eso los físicos son buenos, qué características tiene y a qué punto llega, y entonces alimentar una supercomputadora con los modelos de diferentes tipos de calles, porque la de Insurgentes acá, pues no va a ser igual que G10 en la esquina con el Insurgente, ni va a ser lo mismo que otra calle. Entonces desarrollan modelos específicos para la situación geográfica de las calles y se alimenta la computadora para hacer un cálculo, y es un monitoreo, digamos, calculado, no medido. En el desarrollo de los modelos siempre se valida el modelo. Se hace el modelo, se va a medir, se contrasta el resultado del modelo con el resultado de la medición. Y hay estándares en los que se fijan, estos documentos fijan estándares para que se valide el modelo dentro de cierta margen de error. No se vale, bueno, pues con un error muy grande, para que sea benéfico. Desgraciadamente, esto es una tarea un tanto complicada en muchos casos, porque los mapas no solamente deben de ser en 2 dimensiones, sino en 3. ¿Por qué? Porque las edificaciones no están en un solo plano. Hay edificios hasta de 20 pisos. Hay edificios que están mirando hacia los segundos pisos de los desarrollos ahora de viales, ¿no? Entonces tendría que desarrollar mapas en 3 niveles. La otra es planeación del uso de suelo en vías de comunicación. Ya no se vale crecer nada más sin ton ni son. Se tiene que regular qué zonas, cómo, y planear cómo, si hay un desarrollo, pues cómo protegerla
antes de construirla. En este tipo de cosas pues, se sabe que modificar para establecer unas buenas condiciones de acústica es más caro cuando ya está construido. Si se planea antes, es menos caro. Entonces, habría que hacer un ejercicio de planeación de uso de suelo y cómo van. Y por último, una que es una medida, digamos, yo digo que es un poco desesperada, porque si no puedes hacer nada, te blindas. Y entonces lo que están recomendando es dotar a las edificaciones, viviendas, escuelas, hospitales, de una mejor protección contra el mismo. Y de ahí viene el tema del aislamiento contra el mismo. Entonces, una recomendación de ellos, dice, bueno, si ya no pudiste hacer todo eso, pues entonces por lo menos regula la construcción, que te dé un mínimo de aislamiento para que te proteja. Esta era antes una solución pues desesperada. Uno preferiría controlar la fuente en el origen o en la trayectoria, pero en este caso pues es muy difícil, por todo lo que estoy diciendo, controlar en la fuente, y entonces tenemos esto. Entonces, en estos documentos se habla mucho de lo que se llama aislamiento sonoro como una medida para desarrollar una protección a la población. El aislamiento en viviendas, estoy poniendo edificaciones para que incluyamos hospitales, salones de aulas, espacios escolares, viviendas, y deberían de ser también lugares de trabajo. Pero en los lugares de trabajo ya hay una normatividad para los niveles de exposición, o sea que ellos están en cierta forma protegidos. Las razones serían pues, que hay una creciente demanda de vivienda, hay una concentración de la población en espacios urbanos, hay un aumento de contaminación ambiental por ruido, hay necesidad de crear espacios sanos para reducir los costos, hay necesidad de aumento de la eficiencia del trabajo y la educación, y hay necesidad de estimular la investigación en materiales como una estrategia de desarrollo. ¿Por qué estas partes están ligadas? Bueno, pues la parte del impacto social, pues ya lo vimos. Ahora vamos a entrar un poquito más en lo que es la física. El aislamiento. ¿En qué consiste? Bueno, aquí estoy poniendo un esquema muy fácil, muy sencillo. Este es el ruido del tráfico, esta es una vivienda. Lo que se trata es que la energía que se genera acá, pues se reduzca acá. Es decir, que si acá tengo 100 dB, pues adentro tenga menos de la mitad. Bueno, ahí es un ejemplo, pero ese es el aislamiento que requiere. Ahora, el aislamiento en las viviendas con los materiales actuales sigue esta ley, que se llama ley de masa. ¿Qué significa la ley de masa? Significa que para obtener un mayor nivel de aislamiento necesito mayor masa. En realidad una densidad de masa superficial. O sea, el muro tiene que ser más pesado para lograr más aislamiento. Y todos los materiales, pues aquí está un comparativo de varios. Tendrían que ser de acero, tendrían que ser de concreto muy grande para lograr el aislamiento que necesitamos. Fíjense que esto es relativo, depende cuánto hay acá, y cuánto queremos acá para saber cuánto debe de aislar, ¿no? En este caso, este está aislando la diferencia entre 100 y 55, serían 45, ¿no? Pero eso es si sabemos que tenemos 100, si tenemos más, pues probablemente este tendría que tener más. Y lo que estamos diciendo es que la proyección es que el exterior crezca más, ¿no? Pese a lo que estemos diciendo de poder controlarlo. Entonces aquí hay un límite. Los materiales actuales pues tienen esta ley. En ese sentido podemos resumir esto: mayor densidad de masa, mayor aislamiento, pero mayor costo. Esto es lo que hay ahora. En la inmensa mayoría de casas de todo el mundo, esta es la ley que impera. Pero afortunadamente hay otros mecanismos, y de eso es lo que les quiero platicar al final, en las que podemos mejorar el aislamiento. Aquí está un ejemplo.
Por ejemplo, si yo tengo un muro que aísla R de cierto grosor y esto, si pongo doble, voy a aumentar el aislamiento nada más en 6 veces. Pero si pongo al mismo muro separado por una distancia, duplico el aislamiento. Es decir, si este R fuera 40, aquí tendría como resultado de poner los dos muros 46 y aquí tendría yo 80. O sea, esta técnica de separar, desacoplar esto con esto en un espacio permite aumentar el aislamiento sin elevar demasiado el costo. Digo, más allá de que de todas formas necesito doble muro, ¿sí? Ahora, otra técnica es que a estos muros en el interior se ponga material absorbente. Entonces disminuye más, se hace una trampa ahí y entonces disminuye más. Pero también implica costos. Las otras tendencias que ha habido a nivel... Perdón, otro problema a resolver importante en arquitectura, se me olvidaba mencionar esa, que va ligada con el aislamiento, es que esta habitación tiene ese problema, no tiene ventilación y las casas necesitan ventilación, además de iluminación, pero el factor fuerte es ventilación. Entonces, ¿cómo podemos tener un aislamiento sonoro alto que permita la ventilación y que sea de bajo costo? Ese es el reto para los nuevos materiales, para las exigencias de las nuevas viviendas. Estos son los intentos a nivel mundial que se han realizado. Hay una tendencia ecológica de utilizar materiales reciclados, y aunque sean muchos, como es reciclado, son baratos. Y entonces podemos trabajar con materiales reciclados. Eso podría ser una opción. Hay otro de que hay muchos materiales orgánicos que se tiran, ¿no? Las hojas, las fibras de los árboles, de ciertos árboles, y se están haciendo, utilizando las fibras, por ejemplo, de diversas plantas, se compactan y se hacen muros de ese estilo. Entonces se abate el costo. El problema es que no tienen mucha durabilidad. Hay que mezclarlos con otros procesos químicos para que persistan, no sé, y tengan una duración equivalente a lo que tiene un muro de ladrillo, equivalente a lo que tiene un muro ahorita. Es decir, más de 20 años. Pero se está trabajando sobre eso. Hay otra tendencia que le llamo así techos verdes, que aquí está una de las vistas. Esto también tiene el componente ecológico de que hay estudios comparativos con la salud mental de los habitantes y el ver el verdor, las plantas, combate el estrés. Si uno está expuesto a estrés, es una buena medida rodearse de plantas, ver espacios verdes. Está comprobado científicamente que eso impacta en el nivel de estrés, lo baja, lo atenúa, lo combate. Entonces, en los edificios se diseña para que estos contribuyan al aislamiento y contribuyan al otro espacio, al otro aspecto. No solamente van a tratar de mejorar el aislamiento, sino combatir la tensión. Hay materiales poliméricos a voluntad, químicos, pero esos tienen el inconveniente que hasta el momento no son tan baratos y no cumplen todas las expectativas. Sin embargo, están en los inicios de desarrollo y seguramente más adelante podría haber un material de esas características. Pero ustedes son físicos y lo que les interesa más es la parte física. Entonces, en la industria militar, desde hace mucho tiempo, se viene desarrollando, y ya lo han logrado, desarrollar trajes de camuflaje. De tal manera que el soldado, los combatientes, permanezcan invisibles, que sean invisibles. Entonces, para eso se desarrollaron materiales específicos para que el índice de refracción fuera voluntad, o incluso fuera negativo, o que no hubiera reflexión. Y a eso les llamaron metamateriales. Entonces el siguiente paso fue desarrollar metamateriales, pero para acústica.
no ópticos, no se van a hacer ópticos. Y entonces se han estado desarrollando, este es el caso de estos investigadores, que desarrollaron una barrera basada en lo que se llama un cristal sónico, que es un arreglo de dispersores acústicos, que en este caso son cilindros de cierto diámetro y separados para formar un enrejado. Entonces la separación es crítica y consiguen este tipo de barrera o muro así. El diseño pues está directamente con la cantidad de dispersión que puede generar el elemento y el valor de la constante del enrejado. Ahí está otro ejemplo. Este se hizo como materiales reciclados también, son con llantas. Se hizo todo esto y vean, hicieron un murito de 3 por 4.5 metros y ahí está su evaluación. Aquí está el aislamiento y hay unos datos ahí de comparación. Y vean que va levantando, no llega mucho porque vean, está apenas en 16, pero son desarrollos que se están llevando a cabo, ¿no? En el laboratorio de acústica en el que yo trabajo, pues estamos trabajando sobre eso, estamos interesados. Se desarrolló una ventana para probar basado en resonadores. Este resonador tiene un hueco, así pasa por ahí el aire y se repite en un enrejado con una constante para el arreglo. Ahí está construido, se ve que es transparente, no se alcanza a ver, pero sí pasa en este huequito el aire, ¿no? Entonces el problema de ventilación está resuelto. Entonces esto lo hicieron unos camaradas de Poli, unos alumnos de ingeniería, y nosotros lo evaluamos. Lo llevamos, tenemos una cámara de transmisión donde se evalúa el aislamiento y el resultado que obtuvimos fue este. Este es el aislamiento R y está dado de vez. Vean que en esta zona de frecuencias de 800 a 2.5 la atenuación que alcanza son 35 dB, mucho mejor que el otro, y no tenemos problema de el viento. Es decir, es una técnica que pudiera resolver, digo pudiera, todavía falta camino para recorrer, pero tenemos las dos partes resueltas. Primero, puede ventilarse. Segundo, puede tener una atenuación decente. Está basado en resonadores iguales y repetidos a una razón proporcional, ¿no? Por eso tiene una mejor respuesta en la banda, y así le llaman, por banda. Es decir, que la frecuencia de resonancia del elemento de pues está definiendo dónde más efectivo tiene. Entonces podríamos desarrollar un material así, pero con diferentes, entonados a diferentes frecuencias, y entonces ampliar esa característica de atenuación en diferentes tamaños. A lo mejor tendría 2, 3 picos, pero ya podríamos tener una idea si lo podemos alisar y lograr este tipo de aislamiento. Esto pues tiene mucho de física más que de otra cosa, y yo pensé que ese tema les podría interesar como tema de investigación, porque las implicaciones que tiene en el ámbito social, en el ámbito urbano, son muy grandes. Y pues con eso me supero el tiempo y les doy las gracias. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que les haya interesado? De desarrollo, y seguramente más adelante podría haber un material de esas características. Pero ustedes son físicos y lo que les interesa más es la parte física. Entonces, en la industria militar, desde hace mucho tiempo,
se viene desarrollando y ya lo han logrado desarrollar trajes de camuflaje. De tal manera que el soldado, los combatientes permanezcan invisibles, que sean invisibles. Entonces para eso se desarrollaron materiales específicos para que el índice de refracción fuera voluntad o incluso fuera negativo o que no hubiera reflexión. Y a eso les llamaron metamateriales. Entonces el siguiente paso fue pues, desarrollar metamateriales, pero para acústica, no ópticos, no se llaman ópticos. Y entonces se han estado desarrollando, este es el caso de estos investigadores, que desarrollaron una barrera basada en lo que se llama un cristal sónico, que es un arreglo de dispersores acústicos, que en este caso son cilindros de cierto diámetro y separados para formar un enrejado. Entonces la separación es crítica y consiguen este tipo de barrera o muro así. El diseño pues está directamente con la cantidad de dispersión que puede generar el elemento y el valor de la constante del enrejado. Ahí está otro ejemplo. Este se hizo como materiales reciclados también, son con llantas. Se hizo todo esto y vean, hicieron un murito de 3 por 4.5 metros y ahí está su evaluación. Aquí está el aislamiento y hay unos datos ahí de comparación y vean que va levantando. No llega mucho porque vean, está apenas en 16, pero son desarrollos que se están llevando a cabo, ¿no? En el laboratorio de acústica en el que yo trabajo, pues estamos trabajando sobre eso, estamos interesados. Se desarrolló una ventana para probar basado en resonadores. Este resonador tiene un hueco, así pasa por ahí el aire y se repite en un enrejado con una constante para el arreglo. Ahí está construido. Se ve que es transparente, no se alcanza a ver, pero sí pasa en este huequito del aire, ¿no? Entonces el problema de ventilación está resuelto. Entonces esto lo hicieron unos camaradas de Poli, unos alumnos de ingeniería, y nosotros lo evaluamos. Lo llevamos, tenemos una cámara de transmisión donde se evalúa el aislamiento y el resultado que obtuvimos fue este. Este es el aislamiento R y está dado de vez. Vean que en esta zona de frecuencias de 800 a 2.5 la atenuación que alcanza son 35 dB, mucho mejor que el otro, y no tenemos problema de el viento. Es decir, es una técnica que pudiera resolver, digo pudiera, todavía falta camino para recorrer, pero tenemos las dos partes resueltas. Primero, puede ventilarse. Segundo, puede tener una atenuación decente. Está basado en resonadores iguales y repetidos a una razón proporcional, ¿no? Por eso tiene una mejor respuesta en la banda, y así le llaman, por banda. Es decir, que la frecuencia de resonancia del elemento pues está definiendo dónde más efectivo tiene. Entonces podríamos desarrollar un material así, pero con diferentes, entonados a diferentes frecuencias, y entonces ampliar esa característica de atenuación en diferentes tamaños. A lo mejor tendría 2 o 3 picos, pero ya podríamos tener una idea si lo podemos alisar y lograr este tipo de aislamiento. Esto pues tiene mucho de física más que de otra cosa, y yo pensé que ese tema les podría interesar como tema de investigación, porque las implicaciones que tiene en el ámbito social, en el ámbito urbano, son muy grandes. Y pues con eso me supero el tiempo y les doy las gracias. Muy bien,
Estado